Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Cada año en la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se discuten temas estrechamente relacionados con el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Además, estas dos sesiones también son una ventana para que el mundo conozca China. Para profundizar sobre los temas más comentados de las dos sesiones en la comunidad internacional, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino, y el señor Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. En primer lugar, quería preguntarles a ambos, ¿cuál creen que es la razón para que las dos sesiones de China han atraído la atención de la comunidad internacional? Bueno, las dos sesiones siempre atraen la atención en todo el mundo, ¿no? En primer lugar, porque China es hoy un actor clave en la sociedad internacional y, por lo tanto, es conveniente siempre tener muy presente lo que ocurre en este país para poder entender por dónde puede evolucionar la sociedad internacional, ¿no? Creo que no se puede entender el mundo de hoy sin entender lo que pasa en China y sin estar al día de lo que ocurre en este país, ¿no? Por otra parte, las dos sesiones pues, nos ofrecen siempre un mosaico muy relevante de cuál es la agenda del país, de cuáles son los temas más importantes, cuáles son los objetivos que se fija el gobierno y, por lo tanto, en la medida en que China es un actor decisivo en la sociedad internacional, lo que se discute en estas dos sesiones tiene siempre una repercusión que va mucho más allá de las fronteras del país, ¿no? Por eso siempre conviene prestar atención a las dos sesiones que se celebran en China, ¿no? Las dos sesiones siempre atraen la atención de la comunidad internacional porque se trata quizás del evento político más importante del año en China. Cuando se reúne la Asamblea Popular y la Conferencia Consultiva Política, se debaten los principales asuntos de interés de la República Popular China, lo político, lo económico, lo social y por supuesto también se debaten cuestiones que tienen que ver con las relaciones de China con el resto del mundo. Así que hoy, en la posición que ocupa China como superpotencia económica, militar y tecnológica global, y lo importante que ya es China para las relaciones y para el futuro de tantos países del mundo, es lógico que los ojos naturalmente estén posados en lo que pasa en Beijing en estos días tan importantes y con todos los asuntos tan relevantes que se discuten, en esto que es uno de los principales mecanismos que tiene la democracia china justamente para debatir y para definir las políticas para los próximos años en la República Popular China. El 5 de marzo, el primer ministro chino Li Keqiang dio a conocer el informe sobre la labor del gobierno presentado durante la apertura de la quinta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional de China. Antes de empezar otros temas, conozcamos un poco sobre este informe en el siguiente video. El primer ministro Li Keqiang anunció las principales labores y las metas económicas del gobierno. Crecimiento del PIB de alrededor de 5,5%, cerca de 11 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos, un índice de desempleo urbano en base a encuestas de no más del 5,5%, aumento del IPC de cerca del 3%. El nuevo objetivo de crecimiento es menor que en años recientes, cuando se anunciaron metas de alrededor del 6%. Pese a ello, Li Keqiang aseguró que la nueva previsión está en línea con los índices medios de los últimos 2 años y las metas del 14º plan quinquenal. Asimismo, reiteró que la economía hace frente a importantes retos. En medio de la búsqueda del desarrollo económico, China hace frente a la triple presión de una demanda en descenso, un suministro alterado y unas expectativas debilitadas. Más allá de objetivos numéricos, Li subrayó que el gobierno seguirá mejorando la calidad de vida de los ciudadanos chinos, incluyendo la lucha contra la COVID-19, el aumento de la equidad y la calidad educativa, la protección del medio ambiente y la ayuda a los negocios.
La meta económica del año pasado fue de al menos el 6%, y Li recordó que se superaron las expectativas. La economía siguió recuperándose y creciendo. El PIB de China alcanzó los 114 billones de yuanes, creciendo un 8,1%. Los ingresos fiscales nacionales superaron los 20 billones de yuanes, un aumento del 10,7%. Se crearon un total de 12,69 millones de nuevos empleos urbanos. El informe detalla 9 importantes tareas para 2022, incluyendo, entre otras, mantener los principales indicadores económicos en un rango adecuado, mantener la seguridad laboral, avanzar en las reformas en áreas clave y seguir estimulando a los agentes del mercado, ampliar la demanda interna y promover un desarrollo verde y bajo en carbono. Y señor Patricio Giusto, ¿tiene algo que merece la pena atender este informe? El primer ministro Li presentó un informe muy completo con una serie de temas muy relevantes, con foco en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo internacional, en lo económico, por supuesto, las metas de crecimiento de China y muy interesante cómo, digamos, en términos de la política económica, China plantea una serie de nuevos incentivos para atraer mayor capital e inversiones, para favorecer al capital y para fomentar más inversiones con nuevas reformas regulatorias muy comprensivas, sobre todo para algunos sectores estratégicos como las tecnologías de la información. En lo ambiental, metas nuevamente muy ambiciosas en algo que ha sido uno de los mayores compromisos del presidente Xi Jinping desde que asumió, el tema de recuperar los cielos azules, y vemos cómo China ha ido logrando cosas muy importantes en esa materia y de nuevo con metas igualmente o incluso mucho más ambiciosas que en el pasado. Sigue una línea muy fuerte de combatir la pobreza, pese a que China ya ha logrado erradicar la pobreza extrema. La idea es estabilizar la situación social, seguir favoreciendo a los sectores, digamos, menos acomodados de la sociedad china para seguir apuntando hacia una mayor igualdad, hacia una mayor equidad social. Y en lo internacional, de vuelta ratificando China, pese a el complejo externo tan complicado, con tantos problemas, con tantas cosas negativas y adversidades, un compromiso con seguir favoreciendo los acuerdos de libre comercio, digamos, la expansión económica en términos de mejorar la conectividad a nivel global, con el RCEP en la región del Asia-Pacífico y los distintos corredores de la Franja y la Ruta, sobre todo con muchas expectativas por nuevos proyectos en África, en Medio Oriente y en Latinoamérica. Así que ha sido muy importante ese reporte y ha brindado claridad en las grandes líneas políticas tanto internas como externas de la República Popular China. Señor Julio Ríos, ¿cuál ha sido la impresión que tiene usted sobre este informe? Creo que evidentemente el informe sobre la labor del gobierno tiene una gran importancia porque desde el inicio de las dos sesiones delimita en gran medida el tono de la política china en todos los órdenes, ¿no? Y en ese sentido el informe refleja en buena medida el momento presente que vive China, sus dificultades, sus preocupaciones, sus objetivos, sus hipotecas, sus tendencias. Y el informe en gran medida es una síntesis muy difícil, muy compleja de esa realidad que vive China en el momento presente, en gran medida marcada aún por los efectos de la pandemia y que tanto condiciona aún la adopción de soluciones, ¿no? Y en ese sentido el informe sobre la labor del gobierno refleja esa inquietud, pero también esa ambición por lograr alcanzar los objetivos marcados para el año próximo y también para impulsar los objetivos del actual plan quinquenal. Y señor Patricio Giusto, ¿cuáles son los temas más comentados que han observado por parte de los medios extranjeros? Los temas más importantes
que se han abordado en estas dos sesiones han tenido fuerte foco en lo económico y en lo sanitario. Por un lado, la definición de las metas económicas de crecimiento de China y las metas fiscales, financieras, etcétera, de los distintos ámbitos de la política económica de China, que eso genera, por supuesto, mucha expectativa, tanto dentro como fuera de China, por el impacto que tiene la economía en las relaciones internacionales. Por otra parte, ha habido importantes discusiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, con el medio ambiente, las nuevas metas medioambientales para el próximo año, y también en materia de relaciones internacionales, los grandes proyectos que tiene China para seguir expandiendo sobre todo la cooperación en materia de comercio e inversiones a nivel global, y por supuesto también en las finanzas, todas las líneas de financiamiento que hay de China que acompañan esos proyectos. El tema del RCEP para la región asiática, este gran acuerdo comprensivo que está avanzando, y por supuesto lo que tiene que ver más hacia el resto del mundo, las distintas rutas, los distintos corredores de la nueva ruta de la seda, cómo esos proyectos van a seguir avanzando. Así que han sido debates muy importantes de temas todos muy, muy relevantes. Y señor Julio Ríos, ¿cuáles son sus observaciones al respecto? Bueno, en cuanto a los temas, sin duda lo que más repercusión tiene en una primera aproximación pues son las grandes cifras, ¿no? Los objetivos de crecimiento, de empleo, de inflación, el incremento previsto del gasto en defensa, ese cuadro de las grandes cifras que marcan el rumbo de China para el próximo año, pues son uno de los elementos que más concita la atención internacional y que más se destaca en el exterior, ¿no? Al margen de esas cuestiones, sin duda también tienen gran relevancia las grandes tendencias que definen la agenda política y de desarrollo de China y que en estas dos sesiones siempre están presentes de una forma u otra, ¿no? Y aquí creo que tiene especial relevancia todas las cuestiones relativas a la profundización del bienestar social, todo lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, la vitalización rural, pero también todos los temas relacionados con el medio ambiente, con la innovación como motor del desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los temas que de alguna forma tienen vinculación con el desarrollo de China, con sus cifras y sus tendencias, creo que determinan en gran medida el sentido del interés internacional por estas dos sesiones. ¿Y cómo ven ustedes el objetivo de crecimiento del PIB de China para 2022? La meta de crecimiento del PIB de China fijada en 5.5% del PBI, yo creo que tiene dos cuestiones ahí a destacar. Primero, China nuevamente mostrando el realismo y el pragmatismo y apuntando a metas que son creíbles y con resultados concretos que seguramente se van a ver en el transcurso de este año. Uno puede decir, por supuesto, es un poco menos de las expectativas de crecimiento, de las metas de años previos, pero hay que tener lo que ha sido, en cuenta lo que ha sido el impacto tan duro de esta pandemia y sobre todo en algunos sectores de la economía a los que les ha costado más recuperarse. Pero bueno, en segundo lugar, este 5.5 es realmente un número que genera grandes expectativas, sobre todo para ciertos sectores donde digamos, fueron muy afectados en estos años de la pandemia y se perdió mano de obra. Yo creo que ahora está la oportunidad justamente de que esos sectores rápidamente se recuperen y sobre todo movilizados, impulsados por un consumo doméstico que va de alguna forma a recuperarse, a volver a niveles casi prepandémicos, ¿no? Y por supuesto, para los socios comerciales de China, este 5.5 genera grandes también expectativas de poder aumentar los intercambios comerciales y de alguna forma también acompañar, ser partícipes de ese gran proceso de recuperación que está exhibiendo la economía china
pese a las adversidades, pese al complejo momento que atraviesa el mundo. Sí, yo creo que ese objetivo del 5,5% de crecimiento del PIB es un objetivo realista, incluso diría que en gran medida ambicioso, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que aún atraviesa la economía internacional, ¿no? Hay que pensar que aún la pandemia no se ha erradicado del todo y ha producido grandes desajustes en la economía en todos los países del mundo, y va a seguir condicionando nuestras políticas de desarrollo. Y por otra parte existen además otros factores de preocupación, de incertidumbre en la evolución internacional. Por otra parte, en términos generales, también debemos de tener en cuenta que China atraviesa un momento delicado de cambio en su modelo de desarrollo, y esto siempre exige evidentemente una moderación de la velocidad del crecimiento para facilitar la introducción extensiva de los nuevos factores que pueden ayudar a un crecimiento de mayor calidad, ¿no? Pero indudablemente es un objetivo que permite, por otra parte, a China seguir avanzando en la consecución de sus objetivos para este 14º plan quinquenal. Señor Julio Ríos, bajo las circunstancias internacionales actuales, el desarrollo económico y social y las políticas relevantes no solo tienen influencias domésticas. A su parecer, en el caso de China, ¿cómo afectan al mundo las políticas relevantes y el desarrollo del país? Sí, indudablemente existe una relación entre la evolución de la economía china y sus repercusiones a nivel internacional, ¿no? Los momentos de expansión tienen un gran efecto en las economías de todo el mundo, y los momentos de contracción pues indudablemente también, ¿no? Existe una clara interconexión e interdependencia entre ambas economías, a pesar de los recientes llamamientos por parte de algunos sectores a propiciar medidas de desacoplamiento de la economía china y algunas otras economías importantes de la sociedad internacional, ¿no? Pero indudablemente, en la medida en que China siga profundizando en su desarrollo, surgirán también más oportunidades en China para otros países, y también más oportunidades para que China invierta en economías de otros países, y al mismo tiempo, a medida en que ese desarrollo impregne al conjunto de la sociedad china, también para las empresas, para los actores de los países occidentales y del exterior, pues indudablemente tendrán también muchas oportunidades de negocio en China, ¿no? Por lo tanto, es indudable que la economía china tiene un nivel de inserción en la economía mundial muy importante, y por tanto cualquier signo que pueda emitir la economía china indudablemente tiene un gran impacto, ¿no? Lo importante es que esas dos evoluciones estén coordinadas para que efectivamente se puedan maximizar las oportunidades y los beneficios tanto para China como para la economía internacional. Y en las políticas diplomáticas y las medidas de apertura, ¿hay algo especial que merece la atención, señor Patricio Giusto? En la esfera diplomática me parece muy, muy relevante, y sobre todo por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, el énfasis de China en el multilateralismo, en la solución pacífica de las controversias y en el fomento de la cooperación económica a nivel global como algo que contribuye a una mejor gobernanza global. Así que esos valores, esos principios históricos de la política exterior china, la no injerencia en los asuntos de otros estados, otro gran principio de la política exterior que datan de los famosos principios de coexistencia pacífica definidos hace ya varias décadas por el ex primer ministro Zhou Enlai. Así que China sigue sosteniendo esos principios, esos valores. Eso no es una simple retórica, sino que es parte de la experiencia cuando uno analiza
la historia de China, sí, China ha actuado y yo creo que lo va a seguir haciendo. Y eso es muy, muy valioso para el mundo, que una superpotencia como China se comprometa con estos valores en la escena internacional. A ver, y uno puede decir también, quizás es un momento para que China también tenga un mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque simplemente su peso, por el mero hecho, digamos, de su importancia como una gran economía, la segunda, y por todo lo que representa China como un socio de tantos países a nivel mundial y por el protagonismo que tiene en las distintas regiones del mundo, quizás es el momento para dar un paso adelante y tener un mayor protagonismo, pero bueno, seguramente es algo que el presidente sí va a ir evaluando según cada situación. Él con mucha sabiduría desde que asumió en el año 2012 ha ido actuando con mucha prudencia y China ha sido protagonista de muchas cuestiones. Por ejemplo, en materia de cooperación en desastres naturales, en el marco de la pandemia, con una crisis sanitaria inédita. Bueno, quizás en política internacional hay un espacio para un mayor protagonismo de China y los países, el concierto internacional de naciones, la mayor parte de los países del mundo están esperando ese mayor protagonismo para contrarrestar algo que ha sido tan nocivo y que seguramente va a seguir teniendo un impacto negativo, que es el unilateralismo y la vía de la imposición y de las presiones. Yo creo que la diplomacia china en eso tiene todavía muchísimo para aportar al mundo cuando justamente más lo necesitamos. En los últimos años, la construcción de los puertos de libre comercio y zonas de libre comercio en China ha tenido frutos notables. Por ejemplo, el panorama integral del puerto de libre comercio de Hainan está mejorando cada día y la nueva área de Lingang en la zona piloto del libre comercio de China también puso en práctica el día 1 de marzo nuevas tarifas y reglas que facilitan más el comercio, las logísticas y la introducción de los expertos internacionales. Además, la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao ha ampliado la magnitud de la apertura. ¿Cómo evalúa esta China que cada día avanza con pasos más grandes? Pueden tener un gran impacto en el desarrollo no solo de algunas regiones de China, sino también en el conjunto del país y con consecuencias también indudablemente a nivel regional e internacional, ¿no? Indudablemente señalan claros trazos muy metódicos y meditados para avanzar en esa línea del segundo centenario de en 2049 conseguir pues ese objetivo de una sociedad moderna, próspera y desarrollado que de alguna manera inspira todo el proceso de modernización de China, ¿no? Indudablemente con todas estas iniciativas se sientan unas bases muy sólidas para alcanzar ese objetivo y proseguir de manera intensa y a buen ritmo el proceso de modernización y de transformación de la economía y de la sociedad china. Sin duda sientan las bases de esa gran transformación que nos lleva hacia 2035 y que permitirán alcanzar ese objetivo en el 2049 de una sociedad desarrollada y próspera. Señor Patricio Giusto, actualmente la economía mundial está experimentando altibajos. En este sentido, ¿cómo afecta a la economía mundial la apertura de China? Bueno, la economía de China está directamente relacionada con el desempeño de la economía global, por lo que hoy representa China en términos económicos, socio comercial relevante de prácticamente todos los países del mundo, una fuerte presencia en materia de inversiones a escala global, el consumo doméstico de China, lo que representa por la cantidad de población que tiene China y sobre todo la gran porción de clase media y media alta y alta obviamente que tiene China y lo que eso representa en términos no solo del consumo doméstico sino mundial. Por un montón de razones otras que podríamos seguir mencionando, si a China le va mal, al mundo, el mundo lo siente y le irá mal. Si a China le va bien es algo que tenemos que celebrar y por eso es realmente muy positivo, se puede percibir
mucho optimismo en los sectores económicos mundiales tras este anuncio de una proyección en torno al 5,5% de crecimiento del PBI, porque eso significa más vitalidad no solo para la economía china, es casi un resurgimiento definitivo después de la pandemia, sino que también significa una revitalización también de muchas economías que han sido golpeadas y que ahora, a raíz del esfuerzo y el resurgimiento definitivo de China, van a tener un proceso de recuperación mucho más sustentable en lo que es el próximo año. Así que esa relación es simbiótica. China obviamente que depende de esos socios, pero sobre todo esos socios dependen mucho de China. Y hablo incluso de los Estados Unidos, con quien China tiene la mayor relación comercial de la historia. Eso muchas veces nos olvidamos por la postura agresiva, confrontativa de los Estados Unidos, pero si a China le va bien, cuidado porque a Estados Unidos también le va bien, aunque resulte paradojal. Así que es algo muy positivo las proyecciones que estamos viendo para este año en cuanto a la economía china. Señor Julio Ríos, la construcción de una nueva relación internacional es la principal melodía de la diplomacia con las características chinas. En el entorno internacional actual, ¿cómo entiende su connotación y significado? Bueno, sin duda atravesamos un momento de gran complejidad internacional. Uno de los hechos más novedosos de las últimas décadas es la irrupción de China, que hoy es un actor muy importante en las relaciones internacionales, ¿no? Y esa creciente importancia de China en el mundo actual, reforzado por su protagonismo económico y comercial tan relevante, también a nivel tecnológico cada vez más, indudablemente exige una adecuación significativa del sistema internacional, ¿no? Y esto indudablemente provoca resistencias y provoca tensiones por parte de algunos países que se resisten a admitir de alguna manera este nuevo estatus internacional de China, ¿no? Por lo tanto, es un momento de tensión en el que indudablemente China tiene un protagonismo muy destacado, en primer lugar porque es el gran protagonista de esa gran transformación, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad a la hora de intentar moderar esas tensiones, de apaciguar esas tensiones, procurando que esa gran transformación inevitable del orden internacional se pueda desarrollar en condiciones pacíficas, en condiciones que permitan a las diferentes sociedades, a los diferentes países, reducir riesgos y maximizar las oportunidades que brinda el hecho de que un país de las dimensiones de China pueda desempeñar un papel más activo y mucho más constructivo en la gestión de las relaciones internacionales y en la gestión del orden global del siglo XXI. Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados por estar tan atentos con el desarrollo de China y ofrecernos sus opiniones. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa de diálogo. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.